Bien, entonces, siguiendo con la explicación de introducción al labio, en el panel frontal, ¿qué es lo que vemos? En el panel frontal vemos lo que son las opciones para correr el programa, ¿sí? Tenemos todo lo que son controles. Por ejemplo, aquí podemos tener un control booleano de iniciar o parar el programa, o es un control o verdadero o falso, ¿sí? Un control booleano de dos estados, un switch. Aquí tenemos. Podemos tener una gráfica de forma de onda que nos permita ver, por ejemplo, una onda senoidal o una gráfica de tendencia donde se muestren los valores en función del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí DG prácticamente puedo decir que están midiendo temperatura en función del tiempo. Puedo ponerle una etiqueta personalizada. Puedo ponerle un nombre que se requiera. Puedo acá abajo también ponerle una leyenda de lo que son las gráficas de tendencia. Por ejemplo, le puedo decir que en el valor de X existe el tiempo y en el valor de Y existen los grados Fahrenheit. También puedo utilizar, miren, aquí tengo varias opciones para hacer dentro de cuando se está graficando, puedo hacerle un zoom, puedo hacerle un pan, o sea, volver hacia atrás como si fuera un papel, elegir el rango con estas herramientas. Y puedo tener también si es que tengo varias gráficas, puedo ubicarle aquí con diferente tipo de línea, con diferente tipo de color o con puntos. Puedo elegir lo que es aquí en este caso está la temperatura promedio y la temperatura actual. Entonces puedo también manejar leyendas diferentes. Y aquí, esto es muy importante, este es el icono. El icono es la presentación de cómo se va a ver este VI cuando yo lo llame por otros VIs. Entonces es muy importante utilizar esta imagen de que sea fácilmente identificable, porque cuando yo llame a otro VI, de esta forma es como se va a ver, ¿sí? Entonces utilizar una imagen que me dé una idea de qué es lo que hace, simplemente con ver la imagen del icono. Esto es el panel frontal. En el diagrama de bloques lo que tenemos también igual, tenemos la misma funciones de correr el programa, a excepción que aquí tenemos otras más que ya vamos a ver sobre la marcha. En el panel frontal no tenemos esto de aquí. Esto es el highlights, que es para ver cómo fluyen los datos sobre los cables, que esto solo se puede ver en el diagrama de bloques. Un sub VI, miren, aquí tenemos un ejemplo de un sub VI. Así es como se vería un VI cuando es llamado por otro VI. Por ejemplo, es posible que yo ya haya hecho un VI que se llame temp, que lo que me hace es medir temperaturas y ponérmela a una cierta escala. Cuando yo lo llame, entonces se va a ver de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de cálculo que lo que hace es medir 3 valores y darme la compuesta aritmética, y luego lo divido para 3 y luego lo presento en un historial de temperatura, en una gráfica, que es lo que se ve en el diagrama, en el panel frontal aquí, ¿sí? Aquí tenemos un ciclo de repetición, ¿sí? Que lo que quiere decir es este programa se esté repitiendo hasta que este botoncito de power esté en off, ¿sí? Este programa no necesita que se corra aquí continuamente, simplemente va a estar corriendo hasta que este botoncito de aquí se baje. Entonces va a estar continuamente corriéndose este programa, solo lo que está dentro del rectángulo. Este es el valor de entrada. Aquí tenemos también un tiempo de espera de cada ciclo, que quiere decir que en cada ciclo de repetición espere 500 milisegundos para que no esté mostrando a una velocidad de la computadora, sino que espere medio segundo y nos muestre el nuevo resultado, ¿sí? Bien, todo esto quizá a principio sea un poco confuso, pero esto vamos a verlo más con detalle sobre la marcha. Aquí podemos, esto es lo que se ha dicho, una espera, un control, un terminal booleano. Aquí tenemos los datos, los cables por donde fluyen los datos, una gráfica, una función de dividir, etc.
Entonces, eso es lo que se ve en el diagrama de bloques. Aquí podemos también ver aquí una constante numérica. En el diagrama de bloques tenemos el botón de correr, el botón de correr de forma continua, el botón de abortar, el botón de pause y continuar, y aquí tenemos otros botones adicionales que no se ven en el panel frontal, que son para un botón para que se ejecute de forma interactiva, que se vaya viendo cómo van fluyendo los datos. Aquí también tenemos varias herramientas para alinear, para ordenar de manera oportuna o manera pertinente en el diagrama, ordenar los BIs para que no estén desorganizados. Y aquí unas herramientas de ayuda. Cuando hacemos Shift, sea en el diagrama de bloques o en el panel frontal, nos aparece un menú parecido a este, que lo que nos permite es seleccionar, introducir un texto, elegir el carrete de hilo para hacer una conexión, a pesar que cuando está en modo automático, cuando está este foquito encendido, cada vez que me acerque a un conector, automáticamente se cambia al hilo, ¿sí? Cuando me acerco a un label o a una etiqueta, automáticamente se me pone en el modo de texto. O sea, quiere decir que predeterminadamente el labio viene ya configurado de que sea en forma automática. Pero si quiero necesariamente meter un texto, entonces tengo que venir con Shift derecho, cojo la función de texto y puedo escribir sobre el BI el texto que quiera hacer, alguna aclaración, etcétera, algún comentario. ¿Sí? Esto es tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques. También podemos ir a lo que es Windows, Show Tools Palette y aparece, pero simplemente con Shift y derecho, y aquí aparece Shift, está encendido o apagado. Si está encendido, está de forma automática. Entonces, si yo quiero hacer un texto, por ejemplo, puedo poner aquí un comentario, ¿sí? ¿Sí? Puedo cambiarle la orientación, ¿sí? Puedo cambiarle también el tipo de color del fondo, etcétera. Esto es la paleta de herramientas. Entonces puedo elegir modo automático y se mantiene como está predeterminadamente. En el panel frontal existe la paleta de los controles. Como les había dicho, aquí existen todo lo que son entradas y salidas de datos. Si vemos aquí en los controles, podemos ver todos los tipos de controles e indicadores que se pueden ser utilizados. Por ejemplo, puedes tener un indicador LED, ¿sí? Para mostrar cadena de caracteres, texto, para mostrar también una ubicación en la computadora, controles como botones y switches, y todo lo que son controles numéricos. Y en la paleta de funciones está todos los BIs que contienen funciones matemáticas y más para lo que es análisis de datos, ¿sí? Y tenemos las herramientas Express, que ya vienen, que son paquetes ya prefabricados para lo que es conectividad con otros dispositivos, para utilizar Bluetooth, servicios web, para lo que es comunicación de datos, procesamiento de señales, para lo que están metidos en el mundo de la electrónica, todo lo que tiene que ver con matemáticas. Miren, la parte numérica básica, la parte de trigonométrica, exponencial, hiperbólica, funciones Bessel, elípticas, matemáticas discretas. Ponemos para ajuste de señales, miren, para hacer un ajuste lineal, exponencial, para lo que es tratamiento para sacar curvas, ¿no? Interpolación y extrapolación, integrales, derivadas, cuadratura,
todo lo que tiene que ver con ecuaciones ordinarias o parciales de ecuaciones diferenciales, lo que tiene que ver con optimización, ¿sí? Para programación cuadrática, programación lineal, todo lo que tiene que ver con procesos de optimización. En sí, probabilidad y estadística. O sea, tenemos un mundo de funciones que podemos utilizar, polinómicas, para lo que es mediciones, para adquirir señales desde varios dispositivos, para controlar instrumentos como osciloscopios, etcétera. Para lo que es bueno, no está cargada todavía, eso hay que irlo cargando con los distintos discos que tiene el mismo paquete de labio, para lo que es control de imágenes y movimiento. En sí, hay mucha información aquí, ¿sí? Pero en este curso trataremos de darles una idea de dónde encontrar las cosas para cuando ustedes tengan algún tipo de necesidad, ustedes sepan cómo encontrar. Aquí tenemos para lo que es control, para lo que son las estructuras de repetición, estructuras de caso, etcétera, para lo que es ejecución de los programas. Entradas desde varios instrumentos para adquirir sonido, por ejemplo, podemos simular también una entrada, etcétera. También tenemos podemos hacer clic búsqueda y podemos buscar algún BI o alguna cosa que no encontramos, ponemos palabras clave y podemos encontrar. Entonces, para crear un panel frontal, lo que tenemos que primero poner los controles y los indicadores. Podemos cambiarle varias opciones, por ejemplo, y creamos un control numérico. Podemos hacer clic sobre él y nos aparece el texto que lo puedo cambiar de orientación, ¿sí? Podemos y si ya tengo un control numérico puedo reemplazar por otro diferente. Por ejemplo, quisiera tener un tipo knob, que lo que es nada más es como si fuera una perilla, ¿sí? Sí, sobre esto nos aparecen varias opciones que vamos a ir viendo conforme avance el curso. Aquí podemos ver un ejemplo diferente de cómo dos números pueden, por un lado, calcularse la suma y por otro lado calcularse la resta. Ponemos dos números, aquí la función suma, la función resta, utilizando los mismos datos de entrada yo puedo tener diferentes operaciones de salida. A estas funciones que están aquí se conocen como nodos. ¿Por qué como nodos? Porque confluyen varios datos en un punto, un nodo, y luego nos entrega un resultado. Estos son terminales. ¿Qué quiere decir terminales? Que ya no existe más allá de ellos. Terminales pueden ser controles o pueden ser indicadores. Y varias herramientas express que son muy interactivas y configurables desde una página de diálogo, que nos permiten hacer funciones complicadas simplemente utilizando un solo BI. Aquí tenemos, por ejemplo, un icono pequeño. Puede tener varias presentaciones de las herramientas express. Un icono pequeño, un icono expandible y un icono donde me da el mismo BI me presenta todo lo que son las entradas y lo que nos puede entregar de salidas. ¿Sí? Los terminales del diagrama de bloque son terminales, pueden ser indicadores o pueden ser controles. Entonces pueden tener dos formas de vista, pueden ser de esta forma expandible o también de esta forma compacta. Los terminales son entradas y salidas, son puertos de entrada y salida que pueden intercambiar información entre el panel frontal y el diagrama de bloques. Los terminales son análogos a los parámetros y constantes en los lenguajes de programación basados en texto. Con un clic derecho sobre el terminal
puedo cambiar la forma del icono a expandible o aquí, cuando lo ponemos ver como un icono, puede ser cambiar. Por ejemplo, hago clic aquí y aquí ver como un icono y miren, se hace la forma reducida. Esto puede ser muy útil en el caso de que hayan muchos VIs aquí y yo quiera optimizar el espacio en el diagrama de bloques para que no esté tan esparcido, sino que quiero optimizar el espacio. ¿De acuerdo? Las técnicas de cableado, simplemente, bueno, predeterminadamente yo puedo cablear sin necesidad de llamar al carrete de hilo. Me aparece la opción cada vez que me acerco a un terminal de un nodo o una función, me permite cablear. También podemos hacer uso de la ventana de la paleta de herramientas para sacar este carrete de hilo. Si queremos limpiar todos pueden existir cables sueltos o rotos. Para limpiar todo esto simplemente hacemos clic derecho y ponemos click pop wire y se limpia todo lo que está ahí. ¿Sí? Nosotros podemos ver los terminales de un nodo poniéndole sobre la función de derecho y ponerle que se me vean los terminales. Por ejemplo, aquí si quiero poner la función suma, ya, aquí add visible terminals y aquí podemos ver, miren, por dónde entra el terminal 1, el terminal 2, el terminal 3. Lo podemos quitar, que se vea el label, se vea la etiqueta, y de esa forma podemos ver más claramente cómo es lo que se conectan los terminales internamente. ¿Sí? La programación con flujo de datos. Los datos fluyen a través de los cables y solo se ejecuta esta función una vez que los dos datos han llegado a sus terminales. ¿Sí? O sea, quiere decir que él no calcula mientras este dato esté presente en sus terminales para entregarme el resultado. Entonces, ¿cómo va a funcionar aquí? Primero se va a entrar este dato de aquí, este dato de acá, se va a entregar esta función de suma y va a estar esperando aquí hasta que este dato, que es un generador de datos randómicos o aleatorios, entre aquí para entregar la resta. Entonces, no se ejecuta en los nodos o en los VIs ninguna operación mientras todos los datos estén disponibles en los terminales de entrada. Tenemos un contexto de ayuda que simplemente lo que hace es darnos una información sobre el VI que nos pueda servir para nosotros saber qué es lo que tengo que conectar en cada VI de forma rápida. Por ejemplo, yo puedo aquí poner este de aquí y no entiendo cómo funciona, entonces lo que puedo hacer es poner aquí este contexto de ayuda, ¿sí ven? Y cuando me acerco a este VI me da información de la suma. Si me acerco a este VI me da información sobre la medición espectral y así sucesivamente. Yo me paro sobre el cursor sobre cualquier VI y me da una información breve de qué es lo que tengo que ingresar aquí para que me entregue un valor por acá. Y si me hace falta una información más detallada, pues hago clic aquí en este contexto de ayuda y aquí puedo poner miren, aquí me da una información más detallada de cada terminal, qué es lo que contiene.